Viendo esta mañana de lunes de Mercado Visión, el mundo, como lo venimos comentando desde muy temprano y tratando de analizar con especialistas, está atravesando un momento de mucha incertidumbre. No sé si lo vamos a despejar todas, pero por lo menos tratar de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede venir, sobre todo para la Argentina, que está siendo siempre muy afectada por este tipo de acontecimientos en todo aspecto, en materia de insumos y también qué es lo que puede llegar a ocurrir con lo que la Argentina le vende al mundo en materia de agroalimentos, ¿no? Por eso el contacto con Nelson Illescas, especialista en Derecho Internacional, Negociaciones Agroindustriales y Ambientales, socio Grupo CEO. Nelson, gracias por compartir este momento. Bienvenido, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, primera reflexión por un conflicto que va atravesando una etapa cada vez más crítica en estas últimas horas, ¿no? Sí, a ver, el ataque a Irán ha profundizado un conflicto ya de larga data, por así decirlo, entre Israel y ciertos socios de la región. Creo que el hecho de que Estados Unidos se involucre directamente en el conflicto le da una escala mucho más importante, mucho más relevante, y las consecuencias pueden ser incluso más inciertas de lo que uno podía esperar. O sea, un conflicto que inicialmente era regional, uno puede esperar que escale a nivel más global. Obviamente que los conflictos de estas características tienen un impacto muy importante y sobre todo me parece que tiene un impacto sobre lo que es uno de los principales commodities energéticos, como es el petróleo, que tiene un impacto directo sobre la producción agrícola. Por un lado, por en la cuestión de los insumos. Muchos fertilizantes utilizan el petróleo o incluso el gas natural licuado, que también va a estar afectado como principal materia prima, y también un impacto por el arrastre en los precios que tiene la subida de esto en las commodities alimenticias. Sobre todo por la vinculación con lo que se utiliza para producción de biocombustibles, por ejemplo. Em, entonces, uno lo que aventuran algunos analistas es, bueno, ¿qué sucede si el estrecho de Hormuz, que es donde pasa una quinta parte del petróleo a nivel global, es cerrado, por así decirlo? Bueno, estamos hablando de un precio del petróleo que podría incluso llegar a duplicarse, con, bueno, los consiguientes impactos en lo que mencionaba. ¿Y qué Nel- podría llegar a ocurrir en este caso con la Argentina, ¿no? Porque hay algunos analistas internacionales que por supuesto esto le va a pegar de lleno a cualquier proceso productivo, pero Argentina empieza a ser un jugador probablemente destacado en torno a la provisión de petróleo desde Vaca Muerta. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Sí, a nivel sectorial para Argentina es una buena noticia, si se quisiera decir así, porque cualquier aumento en los precios de petróleo o gas natural impacta en una mejora en los ingresos por exportaciones. Ahora, en un contexto en el cual Argentina está lidiando con la inflación, bueno, con Claro. una búsqueda de la reducción de la inflación, y este componente es importante también, bueno, hay que ver cómo ese aumento en los precios internacionales se traslada a los precios domésticos. Eh, y encadenado a todo lo que comentaba, o sea, el Claro, petróleo acá no es donde le solo, pega al productor directamente después también, ¿no? claro, al productor le pega por el lado del combustible que utiliza para sembrar, cosechar, pulverizar, lo que fuere, pero también le pega a nivel de insumos. Entonces, hay que ver de qué manera este aumento en los precios internacionales se traslada a lo doméstico y qué termina pasando en la balanza, ¿no? Si aumenta más el costo que lo que finalmente se termina ganando por exportaciones. Eh, Después, hay otros factores, me parece, a tener en cuenta. Es cómo reacciona China, que hasta ahora ha estado bastante callado, entre comillas, respecto de la situación. Hay que ver si tiene, o sea, China es uno de los principales importadores globales de petróleo, entonces no Ujú. tiene demasiado interés que aumente mucho el precio. Entonces hay que ver si interviene de alguna manera. Em, pero bueno, todo esto me parece, se va a ir conociendo en las próximas horas y días y semanas, por así decirlo. Eh,
en los cuales vamos a tener un poquito más de certidumbre qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Y China qué tipo de relación geopolítica tiene con Irán? Bueno, desde hace unos meses Irán es parte de los BRICS, que son los países que lideran, bueno, China junto con Rusia, con India, con Brasil, a los cuales Argentina había sido invitado y Argentina desiste de formar parte de los BRICS. Bueno, Irán es uno de los miembros y es uno de los principales abastecedores de petróleo de China. Entonces, ese vínculo tan cercano a nivel comercial y también a nivel geopolítico, hay que ver cómo repercute en el conflicto bélico. Nelson, y esto de que se cierre el canal de Hormuz o la posibilidad de que se cierre, digamos, fácticamente, ¿qué sería? ¿Bloquearlo militarmente? Y en ese Sí, caso, las fuerzas que ya hicieron un ataque podrían desbloquearlo, digamos, porque ya lanzados ataques de unos contra otros, no, tampoco parece una locura que ocurra eso, digo, ¿no? sí, es un canal, es un estrecho donde el cierre uno puede remitir a lo que fue el canal de Suez cuando quedó el buque cruzado Ujú. hace un par de años. Bueno, esto podría ser similares características con el componente más que nada puesto en la cuestión energética, o sea, la cuestión de petróleo y gas natural licuado. Obviamente que cualquier intento de cerrarlo o de potencialmente abrirlo ya de por sí tiene un impacto sobre los precios ya se están moviendo Claro. en consonancia con las amenazas de cierre. Entonces, si efectivamente se lleva adelante un cierre y hay que ver por qué tiempo, por qué tiempo fuera el mismo, eso es lo que daría la escala del impacto sobre los precios. Eh, a ver, recordemos que la intervención de Estados Unidos en el conflicto de Irak iba a ser por un par de días y fue una guerra que se extendió por más de 7 años. Entonces hay que ver si esto no tiene similares características en ese sentido, si es un conflicto en el cual Estados Unidos ya intervino y no va a seguir interviniendo, difícilmente, eh, y hasta qué punto Israel e Irán no pueden alcanzar un alto el fuego o alcanzar alguna especie de resolución del problema. Entonces, si esto no sucede y el conflicto se sigue extendiendo, bueno, vamos a tener que acomodarnos a una nueva normalidad, por así decirlo. Y esta nueva realidad, ¿qué tipo de incidencia puede llegar a tener en los países como Argentina que le venden a muchos países que están allí en la región? Bueno, exactamente, uno de los principales destinos de Argentina y de los exportadores de alimentos son los importadores netos de alimentos que están Medio Oriente y Asia. O sea, este conflicto no solo afecta a Irán, sino también a Emiratos Árabes Unidos, con el Ujú. cual Mercosur está negociando un acuerdo de libre comercio, afecta a Arabia Saudita, que está en la región, Yemen, etcétera. O sea, por eso lo que mencionaba hoy, de la escala meramente regional, empieza a globalizarse el conflicto y ahí tenemos un problema también. Obviamente que uno lo puede ver por el lado, bueno, si los precios de petróleo aumentan, Argentina puede verse beneficiado en el sector energético, pero por el otro lado tenemos también un aumento del riesgo país, tenemos un potencial aumento de la inflación. Entonces, todos esos problemas que vienen por el otro lado hay que ver cómo se compensan con esta suba de los precios y hasta dónde se puede extender el conflicto. Para mí eso es clave. Hasta qué punto puede extenderse y cuáles son las ramificaciones del mismo. Nelson, ayer el presidente de Estados Unidos dijo algo así como que ahora comenzaba la paz después de este ataque. Eh, ¿Hay, según tu experiencia, alguna posibilidad de que de ahora en adelante no pase nada? Digamos, que no haya represalias y que con este ataque se termine ese conflicto de alguna manera. Uno quisiera ser optimista al respecto y decir que ojalá fuera así, pero difícilmente pueda resolverse un conflicto que tiene tantos años con solamente un ataque de estas características. Creo que, y esto es una opinión meramente personal, esto va a seguir escalando o por lo menos no va a resolverse en el corto plazo. O sea, me parece que para sentar a todos los actores en la mesa de negociación, un ataque de estas características no sé si tiene ese resultado, ¿no? Entonces,
Obviamente que se tienen que buscar todos los caminos para alcanzar la paz. Me parece que aquí los organismos internacionales tendrían que ser los que se encarguen de eso y traten de mediar. Naciones Unidas, por ejemplo, uno puede tener sus discrepancias al respecto, pero me parece que Naciones Unidas tendría que tener un rol activo en este sentido y tratar de alcanzar un alto del fuego y por lo menos tratar de negociar algún tipo de acuerdo que ponga fin a cualquier conflicto. Cualquier conflicto bélico siempre tiene consecuencias más negativas que positivas, entonces mientras antes culmine, mucho mejor. Gracias, Nelson, por este contacto con la mañana de Mercado Visión. Lo valoramos mucho, ¿eh? No, por favor, un gusto. Nelson Illescas, ¿no? Es muy difícil analizar profundamente esto que está recién empezando, lamentablemente, pero está claro que puede llegar a afectar a nuestro país. Uno parece lejos de todo, pero en realidad el mundo está bien integrado, cada vez más globalizado. Puede impactar en algo que es sensible para el gobierno, el aspecto inflacionario, a partir de lo que puede llegar a ocurrir con el precio del petróleo. Aparentemente ya hay repercusiones con el tema de los mercados internacionales, las acciones argentinas en el mundo. Otro de los temas a analizar y a tener en cuenta, el riesgo país, vital para el financiamiento, pensando en la necesidad de ir al mercado financiero por parte de la Argentina a partir del año que viene, etcétera, etcétera. Son movimientos que empiezan a modificar este presente que hoy por hoy tiene la Argentina también, más allá de que estemos lejos de todo este conflicto, lejos y cerca al mismo tiempo. Al mismo tiempo.